este segundo estudio sobre el estado de situación de la educación pública. En el país se ha dicho que la ADP no contribuye a la investigación y no ha hecho propuestas para mejorar la educación pública, pero eso es falso. De hecho, este es el segundo estudio que hacemos sobre el estado de situación de la educación pública y les exhorto a buscar en las primeras planas del año 2019 los hallazgos de este mismo estudio hace 4 años. En general, en los pasados 3 años no ha mejorado la educación pública en la República Dominicana. Solo hay que contrastar los resultados del estudio hecho en 2019 con este estudio. En esta ocasión, nosotros estamos trabajando con las escuelas, en particular en el levantamiento y recopilación de insumos para la investigación educativa. Ustedes están hoy acá en lo que es el Observatorio Educativo del Instituto de Formación Pedagógico y Sindical de la ADP. Este observatorio se dedica en particular al análisis de los resultados de los programas educativos y las políticas educativas. ¿Cómo se hizo este estudio? Con un sistema computarizado que se denomina SATEP, Sistema de Alerta Temprana de la Educación Pública, que monitorea día a día la realidad de la escuela. Para hablar de la situación de las escuelas públicas hay que estar en la escuela. Y este sistema que tiene la ADP es la herramienta más poderosa de seguimiento al acontecer diario de la escuela. ¿Qué hacemos acá? 3 líneas de investigación educativa. ¿Qué pasa con los estudiantes, con los docentes y con la gestión del centro educativo? Este sistema, a través del cual se hizo este estudio, cuenta con 179 indicadores sobre el desempeño docente, sobre el desempeño estudiantil y sobre la gestión escolar. Para hacer el estudio se entrenaron más de 1000 docentes como delegados del sistema de alerta temprana. En estas fotos ven algunos de los entrenamientos porque fue un estudio que duró varios meses. El objetivo básicamente es recolectar información actualizada. Este estudio se condujo durante el mes pasado, todo el mes de abril, a través del SATEP. ¿Qué buscamos revisar? Los factores que inciden en el sistema holístico en términos de la educación pública y en qué condiciones están ahora las escuelas públicas. La muestra fue de 650 centros educativos. Aquí hay más de 160.000 estudiantes impactados y los docentes vienen de la zona rural, de la zona urbana y de todas las modalidades del sistema educativo dominicano. Fíjense en este mapa cómo fue rastreada la realidad de la escuela pública. La muestra está en las 18 regionales educativas y se visitaron 119 distritos. O sea que esta evaluación de la realidad del sistema educativo público es ahora mismo una evaluación diagnóstica de todo, no del estudiante simplemente. Si ustedes revisan los artículos 58 y 59 de la Ley General de Educación, la calidad educativa depende de 13 factores. Aquí solo han analizado 2, el docente y el estudiante. O sea que han dejado fuera tradicionalmente 11 factores que, según la Ley General de Educación, determina la calidad educativa. El 77% de los centros que participaron en este estudio es de jornada escolar extendida, porque la jornada escolar extendida cubre alrededor de ese mismo por ciento actualmente. El 23% restante es de jornada escolar regular. En el estudio nos aseguramos de poder rastrear tanto la realidad urbana como la realidad rural, como ven acá. Algo muy importante que queremos hacer público. Antes de invitarlos a ustedes, este estudio fue compartido con las autoridades. Aquí estuvieron los viceministros del Viceministerio de Educación o del Ministerio de Educación, estuvieron también todos los gremios de docentes y también invitamos a instituciones como el INAVIE, porque uno de los temas que tenemos en el libro que ustedes acaban de recibir es la calidad de la alimentación escolar, que también fue cuestionada. Con los gremios, con todos, también nos reunimos y compartimos los hallazgos. ¿Cuáles son, brevemente, los hallazgos más importantes del estudio? Primero, tenemos un problema serio de gestión en el Ministerio de Educación.
Cuando usted habla de la calidad del gasto en educación, vemos que el 4% para educación solo se ejecutó plenamente en 2020. O sea, llevamos más de 10 años con el 4%, pero su ejecución solo se ha hecho en un año, su ejecución plena. Entonces, el otro problema de la ejecución del 4% es que el gasto ejecutado no coincide con los objetivos. Cada año, cientos de miles de millones de pesos en el 4%, se hace un plan operativo, se hace una programación anual, pero cuando usted revisa, se ejecutan los fondos y no se logran las metas. Entonces, acá, lamentablemente, esto lo que evidencia es serias deficiencias en gestión de la calidad del Ministerio de Educación. De hecho, es importante que todos sepan que el Ministerio de Educación al día de hoy, si usted revisa el sistema de monitoreo para medir los niveles de desarrollo de la gestión pública, está esta mañana en el lugar 107 en calidad de la gestión pública. Aquí se ha cuestionado la calidad de los docentes, pero el Ministerio de Educación, según el Ministerio de Administración Pública, no está en calidad de la gestión pública, ni siquiera entre los 100 primeros ministerios de la República Dominicana. O sea, tenemos el presupuesto más importante de la nación, pero quienes dirigen el Ministerio de Educación no lo han podido llevar ni siquiera al puesto 100. Aquí hay 184 instituciones públicas en el gobierno dominicano y el Ministerio de Educación apenas ocupa la posición 107. Obviamente que hay un problema serio de calidad en la gestión pública. ¿Qué propone la Asociación Dominicana de Profesores? Porque a cada problema tenemos una propuesta. La ADP propone retomar el debate público sobre la ejecución del presupuesto educativo, tanto a nivel de la calidad de la inversión como de la calidad de la gestión, ya que actualmente el Ministerio de Educación se encuentra en una posición 18 de 23 ministerios. Está en la posición 107 a nivel de todas las instituciones públicas, pero de los 23 ministerios de la República Dominicana, el Ministerio de Educación está en la posición 18. No está ni siquiera entre los 15 ministerios mejor dirigidos del país. En términos de calidad de la gestión, de igual manera se recomienda incluir en el debate la necesidad de fortalecer los sistemas de gestión del ministerio a fin de mejorar sus niveles de eficiencia y de eficacia en términos operativos a nivel central, a nivel regional, a nivel distrital. El mismo ministro admitió esta semana que él no tiene control, que él supuestamente decide una cosa en la gestión central y eso no se ejecuta a nivel distrital y regional. Eso es una admisión básicamente de lo que este mismo estudio revela. Es un serio déficit de gestión de calidad en lo que es la gestión pública. El segundo hallazgo tiene que ver con la cobertura y el acceso a la educación. Ustedes vieron que esta semana publicaron los resultados de las pruebas diagnósticas, pero estamos hablando de tercero y sexto grado. ¿De dónde vienen esos niños? Esos niños vienen del nivel inicial. Entonces, ¿qué revela este estudio? El sistema educativo se mantiene rezagado en el nivel inicial, con una tasa de cobertura que solo ofrece servicio educativo al 25% de los niños en edad preescolar. O sea que tenemos más de 74 niños que se quedan fuera de la escuela en edad preescolar al día de hoy. La baja cobertura y la poca calidad de la oferta de educación preescolar retrasa el desarrollo cognitivo y social de los niños y dificulta su proceso de alfabetización y el desarrollo de la comprensión lectora durante el primer ciclo del nivel primario. Este es uno de los orígenes tempranos de esas bajas calificaciones que ustedes ven acá, que esta semana publicó el Ministerio de Educación. Los niños de tercero y de sexto, ¿dónde tienen problemas? En matemáticas, ciencias y lenguaje. Pero ¿qué pasa? Acá la cobertura es muy baja y la calidad del nivel inicial es aún peor. Esa es la etapa de prelectura y preescritura. Si el niño llega a primero de primaria sin un buen programa de preescolar, eso se vuelve una bola de nieve que va creciendo y empeorando hasta sexto. O sea, estos resultados no deben sorprender a nadie que sea especialista en educación, porque es una bola de nieve lo que han creado acá. La base, que es el nivel inicial, no tiene mucha calidad. ¿Qué propone la ADP? La ADP recomienda a las autoridades priorizar la expansión del acceso a una oferta pública de calidad en la primera infancia, sobre todo
atender a las poblaciones de menor nivel económico, socioeconómico, que son usualmente las más pobladas del país. Las autoridades deben proceder al nombramiento de los docentes del nivel inicial que se encuentran en el banco de elegibles, porque van a ver más adelante que faltan docentes de ese pasado concurso donde hay miles ahí en un banco de elegibles y no se nombran. Y si estos no fueran suficientes, habría que hacer un concurso nuevo de oposición exclusivamente para el nivel inicial para nombrar también las asistentes, porque no hay a nivel inicial. El tercer hallazgo de este estudio tiene que ver con la jornada escolar extendida. Hoy, más de una década después del inicio de esta política, este estudio evidencia que el 96% de los centros de jornada escolar extendida en este país no tienen talleristas. Y esos talleristas son requeridos en las diferentes áreas curriculares del sistema educativo. ¿Qué implica esto? Esto implica la pérdida de más de 160 horas de clases al año. Estamos hablando de más de 20 días de clases perdidos a un costo de más de 15.000 millones de pesos al año. O sea, el ministerio provoca más pérdida de clase que la ADP. Habría que hacer 20 huelgas en un año para que se pierdan 160 horas de clases. Sin embargo, por no nombrar los talleristas, y les voy a explicar algo, cuando se hizo ese estudio por primera vez en 2019-2020, miren cuáles eran las proporciones. Siguen idénticas. En los pasados 3 años no se han nombrado talleristas en las escuelas públicas. O sea, se está provocando la pérdida de 20 días de clases al año. Y estamos hablando de un costo de más de 15.000 millones de pesos por no tener los talleristas, porque es una oferta que se queda vacía. ¿Qué propone la ADP al respecto? La ADP recomienda a las autoridades cumplir con la ordenanza 02-2019, que fue una ordenanza producto del consenso entre el Ministerio de Educación y la ADP. ¿Para qué? Para mejorar la calidad de la jornada escolar extendida. Y así también asignar el tiempo no lectivo a los docentes de los centros educativos para que estos centros puedan mejorar el desempeño del docente. Aquí se habla del desempeño del docente, pero el desempeño del docente requiere de condiciones conducentes al desarrollo profesional. Y por no cumplir durante 4 años esta ordenanza, no se ha mejorado la jornada escolar extendida. Si el ministerio no se escucha y empieza a implementar la ordenanza 02-2019, que fue aprobada por el Consejo Nacional de Educación, se mejoraría la planificación de clases, las actividades formativas innovadoras, la elaboración de recursos didácticos, el trabajo con el registro, la elaboración de informes de desarrollo, los informes de aprendizaje, el seguimiento a los proyectos del aula, la atención personalizada a las familias. Señores, para mejorar el desempeño docente hace falta un contexto que sea conducente al desarrollo profesional, y eso no existe en las escuelas públicas. El mismo Ministerio de Educación ha violado las ordenanzas que posibilitan la mejora de la jornada escolar extendida. Algo muy serio que está pasando hoy en día es el deterioro de la infraestructura, el mobiliario y el equipamiento de las escuelas públicas. Si ustedes leen el manual operativo de centro educativo público, para que haya aprendizaje en una escuela y para que haya buen desempeño de los docentes, tienen que haber las condiciones de infraestructura, de mobiliario, de equipo y de recursos. El 73% de las escuelas públicas no cuenta con las condiciones de infraestructura, mobiliario y equipamiento necesarios para propiciar ambientes y experiencias significativas de aprendizaje. Se quiere que los niños saquen mejor nota y que los maestros tengan mejor desempeño, pero eso se da en el contexto. Si la escuela contextualmente no tiene las condiciones, nunca vamos a tener mejor aprendizaje ni mejores docentes. Miren lo que reveló el estudio. Las aulas sobrepobladas continúan siendo un enemigo de la calidad educativa. Estamos hablando de que el déficit de aulas en la mayoría de los centros educativos continúa generando un número de estudiantes por aula muy superior a lo que manda el currículo. El Ministerio de Educación aspira a mejor desempeño docente y mejor aprendizaje de los niños, pero esto no se logra si ellos mismos violan las normas sobre la cantidad de estudiantes por aula. ¿De dónde viene esto? Lamentablemente de déficits de infraestructura y de salones en particular. Miren lo que descubrió este estudio. Las aulas, la biblioteca, los salones de profesores, las canchas, los laboratorios, los de informática, los de ciencia, comedor, cocina, oficina del director, baños. Usted tiene acá
la infraestructura escolar pública totalmente deficitaria. Aquí han tenido que tomar los salones de profesores para dar clases, las bibliotecas para meter a los niños en las escuelas públicas. Entonces, en esas condiciones no se va a dar un mejor aprendizaje. Todas las teorías del aprendizaje vienen de la psicología. Y el aprendizaje depende de la condición emocional, anímica y psicológica, tanto del educando como del educador. Y si no se mejora el contexto, no se mejora la escuela. Fíjense que tenemos problemas hasta con los baños y el agua en las escuelas públicas. O sea, los niños que van a las escuelas públicas no tienen las condiciones de higiene necesarias. Y esto tiene un peso en el aprendizaje. Porque el aprendizaje es más psicológico, es más afectivo que racional. Y al parecer aquí se han olvidado de que la educación es una ciencia. Y que para que se dé aprendizaje, tienen que haber las condiciones necesarias para esto. Con relación al equipamiento, fíjense, inodoros, lavamanos, abanicos en las aulas, lámparas, bombillos, hasta corriente en las aulas. Nada hacemos con tener mucha tecnología si no hay electricidad y si no hay tomacorrientes. O sea, señores, la enseñanza-aprendizaje es una práctica científica que sigue principios que requieren de acciones tanto del Ministerio de Educación como de los docentes y de la escuela. Fíjense que hasta el equipamiento básico de las aulas en este país es deficitario. Tenemos sillas de docentes, pizarras, escritorios, butacas deficitarias. Aquí hay un problema a nivel de salud, de miopía por la iluminación de las aulas y de la columna vertebral por las condiciones en que está el mobiliario de las escuelas públicas. Todos esos son factores que se llaman filtros afectivos y físicos del aprendizaje a nivel científico. Entonces, las condiciones en que un niño va a una escuela pública realmente hoy en día son deficitarias. ¿Qué propone la ADP? La ADP recomienda a las autoridades cumplir estrictamente con los requerimientos de infraestructura y de servicios básicos en cada escuela, sobre todo en los aspectos de adecuación de espacios y mantenimiento. Para esto se recomienda al MINER una mayor y mejor supervisión continua al estado físico de los centros. La parte de supervisión a la escuela es indispensable para que la escuela esté en buenas condiciones. De hecho, nosotros recomendamos que se cumpla con la ley 118-21. El presidente de la República aprobó en 2021 la ley para poder terminar las escuelas que estaban todavía sin concluir. Y esa ley no se ha cumplido. O sea, el mismo gobierno aprobó realmente una ley para que se actualizara y para que se concluyeran las aulas que estaban sin terminar. Y no se ha cumplido con esta ley. Se quieren ahora hacer aulas móviles cuando hace 2 años hay una ley que manda a terminar las escuelas que estaban sin concluir. Entonces, lamentablemente, ese es un déficit operativo. La mayor crisis que tiene el ministerio hoy en día es de gestión, porque están los instrumentos y están las leyes. ¿Qué decir de los docentes? Ustedes ven aquí, eso que ustedes ven al lado de la docente se llama el Manual Operativo del Centro Educativo Público. Fíjense todo el personal que hace falta en una escuela según su tamaño. Tenemos un déficit de personal. No cumplen ni siquiera con el nombramiento de la cantidad de personal administrativo y docente necesario para cumplir el currículo. Yo como académico me pregunto, ¿y por qué les sorprenden los resultados de las pruebas si no se está cumpliendo con la normativa del mismo ministerio? O sea, el mismo ministerio no cumple con la normativa. Entonces se esperan resultados que no va a haber nunca. El déficit de personal docente continúa. Con relación al déficit de personal docente administrativo en los centros educativos públicos, este continúa siendo uno de los factores que más negativamente incide en la calidad de la gestión escolar y en la calidad de la gestión pedagógica. El 35% de las escuelas públicas tiene déficit de docentes en el nivel primario y secundario. Algo importante, si se quiere mejor desempeño del docente, lo primero que hay que hacer es cumplir con las condiciones que manda el mismo Ministerio de Educación de trabajo al docente. Un docente con 50 niños no va a lograr mejores resultados de aprendizaje, sobre todo donde no hay agua, donde casi nunca hay luz, donde no hay medios y recursos para el aprendizaje. Eso es virtualmente imposible en términos científicos y académicos. Fíjense la cantidad de maestros que faltan todavía por contratar
Aquí en el pasado concurso se hizo un diagnóstico de necesidades erróneo. Se determinó que hacía falta una cantidad de docentes, pero esta era superior. Este estudio revela que al día de hoy nos faltan maestros de preescolar, asistentes de preescolar. Yo quiero llamar la atención al pueblo dominicano. El diseño curricular dominicano requiere que los niños del nivel preescolar tengan una maestra titular y una asistente. En este país se está poniendo en riesgo la vida de los niños, su seguridad, al dejar decenas de niños de preescolar con una sola maestra. Cuando un niño de esos quiere ir al baño, la maestra tiene que irse con él y dejar a 30 niños más solos. O cuando la maestra tiene que ir al baño, ¿qué pasa? La cantidad de maestros que tenemos con problemas renales, porque no pueden ir al baño hasta el recreo o a la salida, es realmente significativa. Es que tenemos un Ministerio de Educación disfuncional en términos operativos y de gestión. Docentes de sociales, de lenguas extranjeras, de artes, de informática, técnico profesional. No tenemos el personal necesario. De ahí tenemos estudiantes por encima de la norma en las aulas, sin ningún tipo de condición infraestructural. Y algo más, se quiere mejores docentes. Pero ¿qué ha descubierto este estudio? Que los programas de formación docente que ofrece el Ministerio de Educación no se basan en un diagnóstico de necesidades formativas. ¿Qué quiere decir esto? Este estudio demuestra que no existe una correlación entre las ofertas formativas que reciben los docentes y la mejora de la enseñanza-aprendizaje en las aulas, ya que los programas de formación docente no se basan en un diagnóstico de necesidades formativas, se basan en las ofertas de las universidades. Si usted tiene un paciente, hasta que usted no lo evalúa y le da un diagnóstico, usted no sabe cómo lo va a curar. Aquí no sabe cómo van a mejorar a los docentes su desempeño porque ni siquiera se ha hecho un diagnóstico. Aquí el INAFOCAM publica cientos de becas para los maestros que quieren participar, pero no hay un diagnóstico de si ese maestro necesita o no esa formación. Entonces es el mismo ministerio quien está ofreciendo programas sin sentido. Algo más, en este momento los resultados de las pruebas en lenguaje y matemáticas revelan un fracaso, pero el Ministerio de Educación ha cometido un error garrafal. Ha contratado 2 empresas que no tienen nada que ver con matemáticas y lenguaje, como son Educa, que es un grupo empresarial, no una institución de formación y capacitación, y UNICEF, que es una ONG para el bienestar de los niños, no de enseñanza de lenguaje y matemáticas. El programa más importante de este país en este momento para lenguaje y matemática lo tienen 2 ONGs que no son especialistas en esa área. Así no se mejora las matemáticas y el lenguaje. Ojo. Entonces, ¿qué dice este estudio y qué propone la ADP? Recomienda a las autoridades asignar de inmediato los docentes del banco de elegibles para los cientos de escuelas que le falta profesor, a los cientos de escuelas que continúan con ese déficit de personal, y poner en marcha el registro de sustitutos. Cuando una maestra quiere dar a luz, o da a luz, o se enferma, no se ha puesto en marcha el banco de sustitutos. Entonces tenemos aulas sin maestros cuando un maestro se va porque se enferma. Actualmente ese estudio revela que el 3% de los docentes está de licencia médica o de parto. Entonces estamos hablando de miles de aulas a las que le falta docente. En lo relativo a los programas de formación y capacitación del magisterio, la ADP propone a las autoridades que las ofertas del INAFOCAM, Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio, se enfoquen más hacia la formación continua que a los programas de posgrados y maestrías, porque es que acá le ofrecen programas de posgrado y maestría a los docentes que no tienen nada que ver con las necesidades de las escuelas públicas. No hay un diagnóstico, no hay ningún estudio que demuestre ningún impacto entre las ofertas de posgrados y maestrías en este país y la mejora del desempeño en las escuelas públicas. Entonces, si el ministerio quiere mejores docentes, tiene que mejorar la oferta de formación y desarrollo profesional que les presenta. Proponemos que los programas de formación y capacitación del magisterio se basen en un verdadero análisis de necesidades formativas y no en ofertas generales que presentan las universidades. Las universidades no son especialistas en la problemática educativa. Ojo, es el Estado el que tiene que hacer un análisis de qué necesitan sus docentes
llevarlo a las universidades y pedirles que les diseñen programas para mejorarlo. Aquí lo hacen al revés. Son las universidades que llevan las propuestas al ministerio, sin ningún diagnóstico. Así no se puede hablar de mejorar el desempeño de los docentes. Con relación a los recursos para la gestión áurea, en este país, hoy, casi 12 años después de aprobado el 4%, los niños ni siquiera libros de texto tienen en las aulas. Entonces, ¿de dónde es que tienen tantas expectativas de mejores calificaciones? En el siglo XXI, los niños de las escuelas públicas dominicanas no tienen libros, estudian sin libros. No solo eso, nosotros hicimos acá un sondeo sobre el porcentaje de estudiantes en los centros educativos que contaban con libros de textos revisados y actualizados. Hace 11 años que se inició la reforma curricular y los niños hoy no tienen libros de texto actualizados al currículo. Esta investigación educativa también revela que los estudiantes de las escuelas públicas llevan tantos años en esto, pero también revela que el 77% de los docentes no cree que haya sido una decisión correcta pasar la edición de los libros de textos escolares a las universidades intelectuales del país. Y algo más, si no tenemos esto, fíjense lo que tiene que ver con los recursos dentro del aula. El diseño curricular dominicano se basa en el constructivismo social. Se basa en la construcción social del aprendizaje, no en la transmisión individual de aprendizaje de los docentes al estudiante. Eso es educación de los años 60. Entonces no hay una correlación entre los medios y recursos que provee el Ministerio de Educación y una práctica constructivista en las aulas, porque no cumplen con los requerimientos básicos. Materiales como crayones, tiza, lapicero. Es realmente deficiente en las escuelas públicas. ¿Qué propone la ADP? Primero, la ADP exige al Ministerio de Educación garantizar la provisión de los libros de texto para el inicio del año escolar 2023-2024. Aquí cuando comience la escuela, ya en agosto, septiembre, nosotros esperamos que todos los niños del país tengan acceso a los libros de texto. Todos los niños. También nosotros solicitamos al Ministerio de Educación un informe de factibilidad técnico-pedagógica y un informe de factibilidad económica que justifique la elaboración de los nuevos libros de texto y la descontinuación y el desecho de los 405 libros de texto recién aprobados y validados por el MINER en 2021-2022. Aquí están tirando a la basura 3.800 millones de pesos en libros que nosotros pagamos en 2021 y 2022, y aquí ni a la ADP, ni a la sociedad dominicana, ni al Consejo Nacional de Educación, el ministro de Educación le ha mostrado ningún informe técnico, pedagógico, ni económico que justifique tirar a la basura 3.800 millones de pesos en libros que ya fueron aprobados por el Consejo Nacional de Educación para hacer nuevos libros en 6 meses. Lamentablemente, aquí no se ha mostrado ningún informe que justifique esa decisión.